Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 6. 2 hombres, una emperatriz. Sorprendente. Un día antes fue dinero y el día de hoy servidumbre, quienes al parecer habían sido enviados por el emperador con el propósito de ayudar a su majestad, la emperatriz. Adele se rió con desprecio. Parecía que Car estaba dispuesto a hacer un circo de todo esto, pero no a aprobar su presupuesto. Y aunque tenía deseos de mandar a toda esa gente de regreso, eso tampoco sería prudente. Por otro lado, Car no era el único dolor de cabeza con el que tenía que lidiar, pues resultaba que el duque de Spong había solicitado una audiencia con ella, pero ¿de qué querría hablar una serpiente venenosa como él con ella? Y horas después, Adele lo supo. August de Spong era una víbora con grandes colmillos que solo le interesaba el poder sin importarle a quién pisoteaba con tal de tenerlo. El hecho de que llegara allí para hablar con ella era solo para hacerle creer que estaba de su lado y mostrar aparente empatía. Sus palabras lo dejaron más que claro cuando dijo: «Soy miembro de la familia Ulrich. Somos familia ahora, su majestad. Por favor, discúlpeme por no haber solicitado una reunión con usted hasta ahora. Debe saber ya que Diana Poitier será desalojada inmediatamente». Ante su susurro cruel, Adele quiso reír. Ahora que Diana había perdido cierta influencia, ¿pretendía arrimarse a ella? No me interesa hablar de la señorita Poitier, tampoco ganarme el favor del emperador. Lo que me interesa es la esencia del verdadero poder, no las migajas que puedan caer del cielo. Adele colocó una expresión de complicidad y luego continuó: «Tengo curiosidad por otros temas, duque de Spong. ¿Por qué dejan las torres sin destruir? ¿Tiene otras intenciones? ¿Es eso?» Los ojos del hombre se endurecieron, pero tras un breve momento, se quitó la máscara de amabilidad y surgió su verdadero ser. «Entonces, su majestad, ¿quiere unirse a mí y convertirse en Dios? Las torres son un poder que, si es usado correctamente, no solo ganará fuerza su alteza». Al escuchar sus palabras, Adele volvió a sonreír ampliamente. Tras la salida del duque de Spong, Adele vomitó todo lo que tenía en sus entrañas hasta que su piel se volvió pálida. Su estado se deterioró rápidamente. Incluso la señora Jiggs entró en pánico mientras ordenaba que llamaran a un médico. Pero, ¿por qué había sucedido de repente esto? Y dado que no hubo indicio de envenenamiento, la conclusión del médico fue que lo más probable era el resultado de todo el estrés acumulado desde que la emperatriz había llegado de un país lejano. Y al final, la fiebre había deteriorado su condición física y su conciencia se hundió lentamente en la languidez. Imágenes fluctuantes, recuerdos borrosos pasaron por su mente. Las voces de sus hombres, sus compañeros y leales caballeros, clamando acompañarla en su travesía. Los sollozos y gritos tristes resonaban y justo cuando parecía ser absorbida por el abismo sin fin, otra voz se superpuso atravesando sus oídos como una mentira. «La ayudaré en lo que sea que quiera». Era Lionel. La noticia del colapso llegó enseguida a oídos del emperador, y tan pronto supo que Adele se había desmayado, Car corrió al palacio de la emperatriz, quien estaba acostada en su cama con un rostro febril y sorprendentemente pálida. Fue entonces que un aliento cálido brotó de sus labios resecos y la mujer que se había mantenido inquietantemente quieta empezó a quejarse en sueños, y su respiración se tornó áspera. «Emperatriz». Ante la situación repentina, Car llamó a Adele, mientras cubría cuidadosamente su pequeño rostro con una mano extendida y limpiaba sus lágrimas. El calor de su cuerpo le fue extendido al mismo tiempo que un pensamiento codicioso se formaba en su pecho. Car se sintió desesperado. Tenía que colocarle a esta mujer un collar alrededor del cuello antes de que lo notara, y si era posible, construiría una cerca para atraparla. Tenía que hacer lo que sea para que Adelaida fuera suya. Adelaida Ulrich le pertenecía a Car Ulrich. El colapso de la emperatriz se mantuvo en secreto tanto como se pudo, pero no por mucho. Después de que el secretario de la familia Baldur les informara acerca de ello, Lionel se había sentido muy inquieto al saber que Adele se encontraba muy enferma. Fue entonces que alguien tocó la puerta de su despacho y al abrir, se dio con la sorpresa de que se trataba de la doncella del palacio de la emperatriz, y dada su condición agitada, estaba claro que había llegado corriendo. Al preguntarle qué sucedía, la muchacha no tardó en entregarle su mensaje. La emperatriz lo estaba llamando con urgencia. Cuando Lionel llegó al palacio de la emperatriz, el olor acre de la medicina fue lo primero que lo golpeó.
Adele estaba descansando en su cama. Su rostro pálido hizo que él apretara los dientes. Lentamente sus pasos se apresuraron a llegar hasta el pie de su cama, pero en lugar de sentarse en una silla preparada, Lionel se arrodilló junto a ella. Su Majestad, soy yo, Lionel. Dijo él en un murmullo suave. Los párpados, que se habían mantenido cerrados, se movieron ligeramente hasta revelar el dorado espléndido de su mirada que siempre lo dejaba sin aliento. Lionel, llamó ella. Al ver al apuesto hombre que prometió ayudarla en lo que fuera, Adele estiró una mano temblorosa hacia él. En esos momentos no podía darse el lujo de meditar en lo que él pensaría, porque él era la única persona a la que podía aferrarse, porque era el único que podía hacer lo que ella le pidiera. Envía a alguien a Gottrov, envía a alguien y diles que vengan. Solo una persona, quien sea. La voz de Adele, que siempre sonaba calma e imperiosa, hoy sonaba en agonía, como si intentara salir de un infierno. ¿A quién debo llamar? Solo dígalo y lo buscaré. Cain Knox, Theodore Siniax y Givelino Luan, ellos vendrán, sí. Pero las palabras de Adele se detuvieron a la mitad de su frase, como si se diera cuenta de algo inadecuado. Entonces solo dijo: no. Ellos no deben abandonar a sus familias por mi culpa. Después de decir eso, los ojos de Adele se cerraron y volvió a derrumbarse. Lionel se sobresaltó mientras verificaba que Adele respirara, pero fue en ese momento que las puertas se abrieron violentamente y la voz enojada de Carr resonó en toda la habitación. ¿Qué crees que haces, Lionel Baldur? Tan pronto Carr había escuchado la noticia que Lionel había llegado, inmediatamente volvió a correr al palacio de la emperatriz, pero tras verla en sus brazos, un intenso deseo posesivo corrió por sus venas. ¿Qué habría sentido Lionel Baldur al ver ese estado tan vulnerable de su esposa? E inmediatamente, una feroz urgencia de aplastar sus ojos azules lo atravesó. En ese momento, la señora Jiggs incitó a que el joven ministro se retirara. Nada bueno saldría si ambos hombres se enfrascaban en una pelea cuando la emperatriz estaba en tan frágil estado. Pero entonces, Carr dio una orden tenaz. No, quédate. Sus horribles celos lo habían conducido a realizar un movimiento hortero. Le haría ver a Lionel Baldur quién era el dueño de la mujer que yacía a su lado. Así que deliberadamente se acercó a la emperatriz y acarició su rostro, para luego ordenar: trae una toalla húmeda. Siendo que eres solo un asistente, deberías ser capaz de hacer eso, ¿no es así? Lionel apenas logró mantener a raya su ira, y apretando los puños, se giró para alcanzarle una toalla tal como lo había ordenado. Carr entonces comenzó a secar el sudor en la frente de Adele. Fue un toque delicado y cuidadoso, como si temiera romper una escultura de vidrio. Más allá, Lionel observó toda la escena sin respirar, y después de un rato, Carr se levantó tirando la toalla contra el pecho de Lionel, para luego susurrarle: de ahora en adelante, cuando mi esposa esté dormida, esperarás afuera, ¿comprendes? Después de eso, salió de allí dejando a Lionel atrás, que siguió mirando a Adele con una expresión rígida. Después de salir del palacio de la emperatriz, Lionel regresó a su oficina. Su pecho se sentía bloqueado, a pesar de que se deshizo de todo aquello que parecía asfixiarlo. Sin embargo, la escena de Carr tocando a Adele siguió llegando a su mente. Ambos eran una pareja, y hubiera sido natural que uno cuidara del otro, si no fuera porque Adele consideraba ese lugar como el mismo infierno. Y es por eso que todo se sentía tan antinatural y irreprochable. Además, tan pronto Adele había abierto los ojos, fue él a quien ella mandó a llamar, no al emperador. Hacía pocos días había enterrado cualquier vestigio de sus propios deseos y juró nunca volverlos a desenterrar. Pero las emociones tormentosas revolotearon creando un gran caos y sacudieron su interior. Cerrando los ojos para reprimir su ira, Lionel se cuestionó entonces qué debía hacer en momentos como esos. Lionel Baldur era como una espina en su garganta. Por mucho que tragara y tragara, él seguía allí molestándolo. Pero no fue el único que lo molestó. Diana lo había estado esperando en su oficina. Si tienes algo que decir, dilo de una vez, dijo él tan pronto la vio mientras se sentaba en su escritorio y revisaba entre papeleos. Esa era su señal de que en realidad él no tenía ganas de hablar con ella en esos momentos, por lo que Diana se impacientó. Pero fue allí que la puerta lateral por la que entraban y salían los sirvientes se abrió, y una mujer de cabello rubio y ojos azules, con un perfil limpio y ordenado, entró como una brisa de verano, lo que hizo que Diana contuviera su respiración. Era una ansiedad mucho más grande que enfrentarse a la misma emperatriz. La doncella, parecida a un cervatillo, entonces tomó los papeles que le entregó Carr. Inclinó la cabeza y se dio media vuelta, pero la mirada de Diana nunca la abandonó. Esa chica
Se veía bastante diligente. Y en realidad, es un poco incómodo ahora que ya no resido en el Palacio de Marfield, pero ¿podría quedarme con ella, Su Majestad? Carl frunció el ceño ante la extraña petición, pero tras una breve reflexión, accedió. Fue mucho después, en la habitación de invitados del Palacio del Emperador, donde dos voces fueron susurradas apenas. Diana miró el rostro de su hermano con ojos ardientes. «Te dije que te encargaras de las criadas». Lennox se encogió de hombros, justificándose que ahora era la señora Jiggs quien era la encargada de hacer eso y ya no había nada que él pudiera hacer. Diana entonces se aferró fuertemente a los brazos de su hermano y ordenó: «Esa chica estará a mi cargo ahora. No tengo que decirte lo que tienes que hacer, ¿verdad?». Su tono de voz era ladino, pero al final Lennox no pudo cumplir con esa solicitud. De hecho, no fue necesaria, ya que a los pocos días de que la joven fuera asignada como su sirvienta, de pronto ésta había empacado sus cosas y se escapó. ¿Miedo? Era posible que la chica presintiera el peligro, pero algo en esa historia no terminó de convencer a Diana Poitier. Por supuesto, nunca sospechó que detrás de esa historia fue la señora Jiggs quien se había encargado de darle dinero a la joven para que huyera. De todos modos, pronto llegaría otra más con el mismo aspecto y haría temblar la posición de Diana Poitier dentro del Palacio del Emperador. Así es, otra vez. Adele había estado inconsciente por 2 días. Su cuerpo aún se sentía pesado y su mente nebulosa, pero en medio de la confusión existía un recuerdo vívido que no podía haberse tratado de un sueño. Señora Jiggs, en algún momento me desperté y llamé a Lionel. Ante su pregunta, la señora Jiggs confirmó sus dudas. Adele en principio había pensado que se trataba de un sueño, pero no lo había sido. Fue entonces cuando la señora Jiggs le dijo: «El emperador también vino a verla. Lucía muy preocupado, Su Alteza, y estuvo preguntando constantemente por su estado a cada hora». Los ojos de Adele se entrecerraron. Al parecer, la presencia de Carl tampoco había sido un sueño. Y poco después, esa misma presencia volvió a molestarla. Incluso cuando le dijo a la señora Jiggs que le dijera al emperador que estaba durmiendo, él insistió en querer verla incluso si ella dormía. ¿Perturbador? Mucho. Ese hombre estaba desquiciado. «Bienvenido, Su Majestad», se obligó a decir a Adele cuando Carl estuvo frente a ella. ¿Cómo te sientes? Adele quiso burlarse de él. ¿A qué venía esa falsa preocupación? Pero ella no demostró ninguna emoción. En cambio, se mostró más recelosa, al mismo tiempo que respondía respetuosamente a las preguntas de Carl, las cuales iban entre: antes había perdido el conocimiento en Gottrov, su condición de salud fue mala, nada de eso le había pasado antes, y era molesto para Adele no ser capaz de comprender las intenciones de Carl con todo el interrogatorio. Por otro lado, él solo se dedicó a observar su cabello negro sedoso, sus ojos dorados que parecían capturar la luz del sol. Adele era un tipo de belleza diferente y refrescante. Sí, era hermosa sin duda. Adelaida Ulrich Edgemont. Pronunció su nombre claramente. Ella se había casado con él y por lo tanto era suya. El día que la vio por primera vez en el salón de bodas, la imagen de Adele quedó grabada en su mente. Su figura elegante, propia de una emperatriz y un espíritu audaz. En ese momento pensó que el impulso que emergió dentro de él fue pisotearla, pero se había equivocado. Carl finalmente se dio cuenta que sus sentimientos por ella eran diferentes, y cuando lo reconoció, sonrió de corazón. Pero para Adele, quien no comprendía ese corazón, esa imagen sonriente era como ver una flor venenosa. Carl entonces tomó una porción de su cabello y lo besó con adoración. Debes descansar, solo quería comprobar que estuvieras bien. Cuando el emperador se fue y la puerta se cerró, Adele pensó que el comportamiento de ese hombre era anormal. ¿Sí? Carl era el mismo que le había dicho que actuara como una pluma, el hombre que quiso convertirla en un objeto y nada más. Entonces, ¿qué había cambiado? Sea lo que sea, ¿eso era algo malo? Bueno, más allá del favor del emperador, lo que ella necesitaba era poder. No un poder derivado del falso amor de ese hombre, sino de sí misma. Entonces, las palabras de Lionel volvieron a ella cuando estuvieron en la biblioteca. Si estás certificada como una maga, entonces podría acudir a las reuniones del consejo. Y en esos momentos, era el duque de Spawn quien tenía el derecho exclusivo para decidir sobre las torres, y si ella dejaba que eso sucediera, Edgemont se convertiría en tierra de nadie y perecería a manos de Carl Ulrich. Y si ese era el caso, ¿dónde quedarían sus convicciones? Su mente, que había estado embotada por la languidez, finalmente despertó. «Señora Jiggs, llama al duque de Spawn», ordenó. Era momento de actuar.
Los rumores se extendieron rápidamente, rumores que no tenían ni pies ni cabeza. La historia de que el emperador frecuentaba el palacio de la emperatriz se esparció como la pólvora, y el mundo social no dejó de hablar de que seguramente el amante del emperador pronto dejaría el palacio, y fue gracias a eso que Diana colapsó. Lo primero que Lennox pensó cuando escuchó las noticias fue: finalmente esa estúpida enfermó. Pero al momento de entrar a la habitación de invitados, el joven mago entrecerró los ojos. Su hermana lucía extrañamente brillante incluso en una situación así. Era como si buenas noticias hubieran tocado a su puerta. Es probable que esté embarazada. El médico dijo que me visitaría con frecuencia para comprobar los cambios en mi cuerpo. Diana sollozó al final de sus palabras. En los últimos días había perdido el apetito, pero no reflexionó mucho en ello porque lo achacó a las indiferencias de Carl, lo que provocaban sus bajones de ánimo. Sin embargo, su periodo no había llegado ese mes. También había perdido el sueño y sentía náuseas casi todo el tiempo. Todas esas eran características a los síntomas de un embarazo. El infierno que había estado viviendo en esos días ahora parecía desvanecerse y abrirse paso al paraíso. Y ahora todo lo que tenía que hacer era esperar pacientemente a que su vientre creciera y que el bebé en su interior fuera un varón. Tenía que ser un varón. Adele miró al duque de Spawn con una expresión indiferente. Este otro, por otra parte, estaba muy complacido de verla frente a él, ya que significaba que la emperatriz debía estar allí para hacer un trato con él. Entonces, su majestad, ¿está aquí por lo que hablamos la última vez? Adele sonrió como alguien codicioso. Siempre me ha gustado liderar, pero más ser la dueña de algo. Entonces, duque de Spawn, ¿cómo piensa acreditarme? El duque sonrió aún más con sus palabras. Acreditar a un mago se llevaba a cabo mediante un enfrentamiento entre magos, pero dado que la emperatriz había destruido por sí sola una torre, eso no debía ser un problema para ella. Y en esta ocasión, un buen oponente resultaba ser Lennox Poitier, el capitán de la Orden de Magos. Al escuchar sus palabras, Adele se inclinó hacia adelante. Así de fácil el duque abandonaría a los hermanos Poitier con quienes había tenido una larga relación cercana. Vaya. Entonces, duque, ¿qué rango me va a dar? Al escuchar su pregunta, el anciano apretó el gesto como si de pronto se sintiera acorralado. Sería un poco apresurado decirlo, ¿no lo cree? Primero debe certificarse, así que no se preocupe por no tener un rango aún. Por ahora puede registrarse como un mago oficial en Edgemont. Ah, rata sucia. Pero Adele no iría según su ritmo, no. Seamos claros, duque de Spawn. Con acreditación o no, yo ya soy un mago. ¿Pero puedo asistir al Consejo Central solo con eso? No dijo además que ahora éramos una familia. Estoy segura que puede encontrar la forma de arreglar eso, ¿no es así? Las palabras de Adele sonaban totalmente amistosas, pero era obvio que existía una advertencia entre líneas. El duque, que había considerado inicialmente a Adele como una chiquilla tonta e inocente, reconsideró su opinión. La emperatriz siempre había sido una bestia astuta. Solo entonces el duque pensó en convertirla en dueña de las torres. La comisura de los labios de Adele se elevó ante su respuesta, para luego preguntar: escuché que hay innumerables tierras con torres que se asentaron sobre ellas. ¿Qué planea hacer con estas? El duque bajó el tono como si le contara un secreto. Las torres llaman a otras torres, y las torres absorben a otras más, su majestad. Eran palabras extrañas que Adele no comprendió hasta que el duque agregó: cuando todo lo planeado se haga realidad, la era de los magos va a comenzar, y cuando llegue ese día, todos los humanos serán una existencia inútil. Adele apretó los puños. El duque de Spawn estaba apostando con la vida de innumerables personas inocentes. Después de dejar la oficina del duque, Adele no se sintió bien. La aversión visceral causó que un sudor frío cubriera su espalda. Aún así, aceleró su paso e ignoró las preocupaciones de la criada. Fue entonces que una voz grave la interrumpió. Al girar su cabeza en la dirección donde provenía el cálido sonido, Adele abrió los labios como si estuviera complacida por el inesperado encuentro. Vestido con su uniforme oscuro de espalda al sol, Lionel Baldur la miraba con su característica mirada gentil. Lionel se acercó a ella entonces. La luz del sol caía sobre sus anchos hombros, y cuando finalmente estuvo de pie frente a ella, examinó su rostro notando las gotas de sudor que perlaban su frente y piel pálida. Parece que aún no se ha recuperado. Por favor, regrese a su palacio, su majestad. Adele frunció el ceño. Incluso si no lo decías, lo iba a hacer, dijo ella retomando su camino, pero entonces parpadeó sorprendida al sentir cómo algo cálido la cubría.
¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Si respira aire frío mientras suda, definitivamente va a resfriarse. Por favor, úselo mientras va a su palacio. Lionel le había colocado su chaqueta en sus hombros. Adele lo miró con ojos bien abiertos como si se sintiera avergonzada, pero luego se volvió dejándose envolver por el calor de la tela, la cual se sintió como si alguien la abrazara, desde sus hombros delgados hasta sus muslos. La chaqueta la abrigó protegiéndola del frío, pero mientras caminaban de regreso a su palacio, Adele no pudo evitar notar que Lionel Baldur era un hombre de físico grande. Además, intentaba bloquear el viento con él para protegerla. Hice una buena elección al elegirte. Eres la única persona que extiende sus brazos para atraparme y bloquea el viento con su cuerpo. Ante sus palabras, Lionel carraspeó un poco como si se sintiera avergonzado, pero entonces ella continuó. Lamento haberte hecho una petición extraña la otra vez. Al escucharla, Lionel sugirió enviar a alguien tan pronto como ella lo quisiera, pero Adele se negó de nuevo. Al llegar a las puertas principales de su palacio, ella se quitó la chaqueta y sonrió levemente devolviéndosela, para luego ofrecerle una taza de té. Pero dada su condición, Lionel se negó consideradamente, y ante su leal respuesta, Adele sonrió y se dio la vuelta, mientras la señora Jix la esperaba preocupada con un abrigo a su alrededor. Cuando la emperatriz desapareció, lo único que quedó fue el calor corporal que había dejado en su abrigo, y la sensación de angustia que lo había embargado en los últimos días desapareció. Mientras tanto, en el palacio de Gottorp, Lucio leyó la carta que Adelaida le había dejado para él antes de partir. Sus ojos dorados se movieron rápidamente en las letras como si las devorara, y cuando terminó, los dedos que la sostenían comenzaron a temblar. Su hermana era tan tonta. Su carta era una carta de disculpa. Adele siempre se había disculpado con él incluso cuando él era un niño y ella le llevaba 10 años, y cuando se lo preguntaba, siempre le respondía con una sonrisa. No fue hasta que cumplió los 20 años que Lucio se enteró de la verdad detrás del incidente, y todo estaba escrito en esa carta. Adelaida había nacido como la princesa heredera y pronto se convirtió en la directora del cuartel general contra las torres a pesar de las objeciones de su madre, quien aseguraba que un monarca debía considerar antes su seguridad que la de cualquier otro, y que la función de proteger al pueblo era una función que Lucio debía cumplir. Su padre, en ese entonces vivo, apoyó la decisión de Adele, pero esa lucha la ganó la emperatriz. Adele tuvo que renunciar a su puesto como princesa heredera. Sí, fue casi como una sentencia de muerte. Sin embargo, ese hecho no la hizo renunciar al cuartel general, pero no todos estuvieron muy de acuerdo con esa decisión. Y un día, uno de sus partidarios le hizo una oferta cruel. Elimina al príncipe Lucio, Su Alteza, le habían dicho. La Adele de ahora lo habría rechazado sin rechistar, pero la Adele en esas circunstancias, empujada a un rincón sin salida, lo dudó por un momento fugaz. Eventualmente ella rechazó esa idea inhumana, pero sus partidarios, que notaron su vacilación, tomaron cartas en el asunto y trataron de envenenar a su pequeño hermano, con el único propósito de que la princesa Adelaida retomara su puesto como princesa heredera, aquel que siempre le perteneció. Y tras enterarse de ese hecho, Adele corrió a rescatar a su pequeño hermano, quien casi ingiere los bocadillos envenenados. Después de eso, ella se deshizo en lágrimas y lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su corazón se endurecía y la culpa la asaltaba por un momento de debilidad. Casi había provocado que su hermano muriera por su culpa, y con ello ordenó que arrestaran y ejecutaran a todo aquel que estuvo involucrado con aquel incidente. La espada de quienes alguna vez se había alzado en nombre de la princesa heredera formaron un río de sangre y oscureció el cielo con el humo de sus cuerpos quemados. Fue el primer acto de tiranía que tuvo Adele en su vida, un acto que se repetiría una y otra vez si ella permanecía en Gottorp. Ir a Edgemont y casarse fue el castigo que ella misma se impuso como una última consideración a su pequeño hermano. Fue un matrimonio que no fue diferente a un exilio. Amenazaste a mi hermana, madre. El emperador de Gottorp estaba enojado y su madre lo miró con ojos fríos. ¿De verdad crees que tenía ese poder para intimidar a tu hermana? No la conoces mejor. Se fue por cuenta propia. Al escucharla, Lucio negó con vehemencia. No pueden existir dos soles sobre un cielo, Lucio. ¿Crees que sus partidarios intentarían matarte solo una vez? Adele misma sabía que su mera existencia era como un cuchillo apuntando en tu garganta. Solo debes esperar a los años y vas a agradecérmelo. ¿Agradecerle?
Lucio chasqueó su lengua, pero entonces una pregunta surgió. ¿Sabría su hermana lo mucho que se parecía a su madre? Después de eso, el joven emperador abandonó el palacio de la emperatriz sin decir una sola palabra y le ordenó a Cain Knox que fuera a Edgemont. Averigua cómo está la princesa Adelaida, y si mi hermana no se siente a gusto en ese lugar, si no quiere estar allí, asegúrate de traerla de regreso a Gothrov, y si te lo impiden, estaré dispuesto a comenzar una guerra. Los ojos dorados de Lucio brillaron con ferocidad. No había forma de que él dejara atrás a su querida hermana.